Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días para todas. Queremos darle las gracias al Señor en primer lugar, porque nos permite separar este tiempo para estudiar su palabra. Yo ya tengo todo listo, acá tengo mi mate. ¿Qué más vas a necesitar para realizar juntas este estudio bíblico? Por supuesto la Biblia. Yo estoy usando la versión Reina Valera 1960, pero puedes usar la Biblia que tengas. Un cuaderno para tomar apuntes, tus bolígrafos y toda la predisposición, porque es Dios el que va a hablar a tu corazón. Estoy plenamente convencida cada vez más que la Biblia es un libro para estudiarlo en profundidad, para escudriñarlo, como Jesús se lo dijo a los fariseos cuando los confrontó allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Él les dijo, escudriñen las Escrituras. ¿Qué les dijo? Estudien con profundidad porque ellas son las que dan a conocer quién soy, quién es Dios. Por eso te propongo, mi querida amiga que nos estás escuchando, que te puedas sumar junto con las chicas de la clase 9 de aquí de la Iglesia Cristo Salva en Santiago del Estero, Argentina. Queremos en este momento poder elevar una oración al Señor para que al abrir su palabra, Él abra nuestro entendimiento. Señor, quiero orar en esta hora con el versículo del profeta Jeremías, quien una vez dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y fueron de grande gozo y alegría para mi alma. Señor, creemos que esto es cierto. Creemos que lo que completa a una mujer cristiana es estar llena de tu palabra. Es conocer tu palabra de tapa a tapa, Señor, y eso es lo que pretendemos, versículo por versículo, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejaste el Espíritu Santo, que Él nos convence de pecado, que Él nos lleva a toda verdad y ahora nos va a hacer entender este pasaje de las Escrituras que vamos a meditar y a estudiar. Bendice a cada una de las alumnas que están en su casa, así como yo en la mía, estudiando y aprendiendo de ti. Te amamos, Señor. Háblanos hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿lista para empezar? Recordemos un poquito algunos datos importantes de esta epístola. Santiago o Jacobo, que es el escritor, medio hermano del Señor Jesús, fue un maestro muy didáctico. Cuando nosotras avanzamos en la lectura de la epístola, que contiene 5 capítulos, que contiene 108 versículos, de los cuales 54 son mandamientos, vas a descubrir que Santiago permanentemente, para hacernos entender las verdades, va a tomar una ilustración, por lo general, de la naturaleza, para que nosotras podamos entender lo que él nos está enseñando. Por ejemplo, vamos a recorrer un poquito, mira, solo en el capítulo 1, fíjate todas las ilustraciones que podemos encontrar. En el versículo 6, cuando él enseña acerca de que tenemos que pedir sabiduría y tenemos que pedirla con fe, porque el que duda, y ahí viene la comparación con algún ejemplo de la naturaleza, porque dice él, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de aquí para allá. Otro de los ejemplos que él va a tomar cuando les habla un poquito más adelante a los ricos que confían en sus riquezas, él está queriendo decir, miren, no confíen en sus riquezas porque pronto pasan. Es como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, la hierba se seca, la flor se marchita. Pero fíjate más, otra ilustración que también va a utilizar cuando nos habla acerca de la tentación, que estudiamos en la lección anterior, y él va a explicar cuál es ese proceso de la tentación. Él ahí va a utilizar el ejemplo de la concepción humana, porque dice, una vez que haya concebido, da a luz. Pero otro ejemplo más que te quiero poner, cuando en el versículo 17 habla de Dios
como que de Él proviene toda buena dádiva, todo don perfecto, del Padre de las luces. Aquí está comparando a Dios con los astros luminosos del firmamento. Fíjate que en todo tiempo Él va a utilizar ejemplos prácticos para ilustrarnos las verdades. ¿Por qué? Porque era un maestro que quería que sus alumnos aprendan las lecciones. Ahora, en los versículos que vamos a meditar hoy, va a utilizar dos ilustraciones. Nos va a presentar dos cuadros. Por un lado, el de la agricultura o el campo, va a hablar de la semilla, de la palabra de Dios como semilla, y luego va a hablar del espejo. Y aquí lo tengo a mano para que no te olvides. En el estudio de hoy quiero proponerte lo que Dios a mí me dijo mientras yo estudiaba. Y no podía sacar de mi mente esta pregunta todo el tiempo. ¿Sos una cristiana bíblica o sos una cristiana religiosa? Te quiero compartir la inquietud a vos, que mientras estemos estudiando puedas preguntarte, y ya te voy a explicar por qué te digo esto. ¿Sos una cristiana bíblica o sos una cristiana religiosa? Mira, te recuerdo también que Santiago les escribe a creyentes judíos o a judíos cristianos. Eran cristianos que habían abandonado la religión judía y se habían convertido, por supuesto, al cristianismo. Ellos atravesaban pruebas porque habían sido dispersados por todo el imperio romano huyendo de la persecución. Se pagaba un precio muy alto por abandonar la religión judía. Podían perder sus trabajos, su familia, su vida, sus posesiones. Y estos creyentes realmente estaban viviendo esto, por lo tanto estaban siendo sumamente probados. Por eso Santiago les va a escribir acerca de la prueba. Pero ellos también estaban siendo tentados, por eso Santiago luego les explica y les aclara bien de dónde vienen las tentaciones, cuál es el mecanismo de proceso que entra en acción cuando nosotros somos tentados. Y ahora Santiago no es que es un escritor que va saltando de un tema a otro, no, todo está ligado. Porque Santiago va a terminar el capítulo 1 confrontando al creyente frente a la palabra de Dios. Es que no podríamos, chicas, resistir a las pruebas, soportar a las pruebas, salir aprobadas de las pruebas si no hay palabra de Dios en nuestra vida, si nuestra vida y nuestra fe no está alimentada y cimentada y arraigada, como dice también en otra parte de las Escrituras, a la palabra de Dios. Entonces, es como que Santiago les está queriendo decir, ustedes quieren salir airosos de la prueba, aférrense a la palabra, sean hacedores. Ustedes quieren resistir a las tentaciones, huir de las tentaciones, no caer en ellas, estén llenos de la palabra de Dios, porque la naturaleza pecaminosa es la que nos arrastra con sus concupiscencias a caer en la tentación, pero cuando estamos firmes, que esa fue la fórmula que te di en la lección anterior, para poder resistir en las tentaciones, ¿firmes en qué? Firmes en la palabra de Dios, vamos a poder ser victoriosas frente a la tentación también. Entonces ahora Santiago va a hablar de lo que realmente tenemos que ser en nuestra vida. No tan solamente oidoras, yo puedo conocer muchísimo, puedo tener una memoria porque desde niña he aprendido en mi iglesia a memorizar la palabra de Dios, pero si yo no hago, de nada me sirve. Y hay una palabra que luego la vamos a ver, que es engañarse a sí misma cuando una no hace lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy segura, chicas, que, porque vuelvo a proponerte la pregunta, ¿sos una cristiana bíblica o una cristiana religiosa? ¿Y por qué te digo esto? Yo me imagino, esta semana estuve pensando, no dudo que Santiago estaba queriendo sacar de la mente de estos judíos religiosos convertidos al cristianismo el chip de la religión. Ese molde donde ellos habían sido educados y criados religioso, de esa religión que antes habían abrazado con todos sus preceptos, con todas las exigencias,
y con, sobre todas las cosas, la exigencia de cumplir, cumplir y cumplir. Yo quiero creer que Santiago está haciendo énfasis aquí en que basta de religión, sean cristianos bíblicos. Mira, voy a leer los versículos entonces que vamos a estudiar, acompáñame con tu Biblia. Dice así en el versículo 18, antes voy a tomar un poquito de mate para hidratar mis cuerdas vocales. Dice así la palabra del Señor. Versículo 18, ¿sí? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y el último versículo dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Te decía hace un rato entonces que el contenido de toda la epístola de Santiago es más bien práctico, porque Santiago motiva a sus lectores, a los destinatarios de la carta, a tener una vida en una fe en acción. Fe en acción, fe frente a la prueba, fe en acción frente a la tentación, fe en acción, palabra clave, no te olvides, frente a la palabra de Dios. Luego en próximos capítulos nos va a hablar de una fe en acción frente a las obras, fe en acción frente a los problemas de la lengua. Y espero que ahí no me abandonen cuando lleguemos a ese capítulo. Fe en acción frente al sistema mundo que todos los días nos envuelve. Y muchos otros temas más que vamos a estudiar en esta apasionante epístola de Santiago. Vamos con el primer versículo. Ahora, en medio de todo este contenido tan práctico y que dicen que tiene poco contenido doctrinal, permíteme que te diga que encontré un versículo lleno de doctrina para que podamos nosotras hoy aprender y aplicar. Mira el versículo 18. Vamos a ir haciendo en este primer bloque del estudio un análisis de todo lo que Santiago está queriendo decir. Y luego te voy a invitar al que en el segundo bloque podamos ver una aplicación bien práctica para nuestras vidas, para que, no te olvides, podamos analizarnos qué clase de cristianas somos. ¿Somos cristianas religiosas o somos cristianas bíblicas? Mira, posa tus ojos en el versículo 18. Dice, Él, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Quién es Él? Dios. Él viene hablando, si vamos para atrás, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, porque en el 15 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago viene hablando de Dios y en el versículo 18 continúa hablando de Dios y dice Él de su voluntad. Y esta frase me lleva a Efesios capítulo 1, versículo 4,
donde dice allí el apóstol Pablo, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y escucha otra vez la palabra clave, según el puro afecto de su voluntad. Me llena el alma leer esta frase. ¿Sabes por qué? Porque fue la voluntad de Dios que yo hoy pueda ser una hija, que yo hoy pueda ser salva, que yo hoy pueda estar sentada acá por su gracia estudiando su palabra, que vos ahí del otro lado puedas estar con todo el interés y la devoción de aprender la palabra de Dios porque sos su hija, porque Él de su voluntad te hizo nacer. Y vos fíjate aquí el verbo, nos hizo nacer. Este verbo es el mismo verbo que ha utilizado Santiago en el versículo 15, cuando dice entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz, nos hizo nacer, con la gran diferencia que el pecado da a luz muerte, mientras que Dios da a luz vida, porque Él nos hizo nacer para que tengamos una nueva vida. Porque Él nos hizo nacer para que seamos nuevas criaturas. Porque Él nos hizo nacer para que tengamos una nueva identidad en Cristo. Y doy gloria a Dios. Y este es el origen. Mira, vamos a partir este versículo en 3 partes. Por un lado, el origen. Por otro lado, vamos a ver el medio y el propósito. Es muy importante que nos detengamos en este versículo. Dijimos el origen. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Vamos a ver el medio. Y ahí lo dice claramente, por la palabra de verdad. Y esto es también lo que dijo Pablo en Efesios 1:13. Dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Resaltemos ahí 2 palabras en este versículo de Efesios 1:13. Habiendo oído y habiendo creído. 2 verbos son los que se necesitan para que una persona llegue a ser salva. Oír y creer. ¿Oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso nosotras, las que ya somos del Señor, no podemos callar. Tenemos la palabra, como dice en otra parte de la Biblia, profética más segura. Y muchas veces callamos. Nosotros tenemos las buenas nuevas y muchas veces callamos. Y si nosotras hemos sido salvas, es porque una vez hemos oído por alguien que nos predicó, quizás alguna amiga, compañera de trabajo, familiar, nos llevaron a una reunión en la iglesia. Hemos oído el evangelio. Y eso es lo que se necesita, oír y creer. Esa es la manera cuando oímos y cuando creemos, porque abrimos nuestro corazón a Dios. Aceptamos a Cristo, reconocemos que Cristo es todo lo que necesitamos para ser salvas. La palabra de Dios es la semilla que es implantada en nuestro corazón. Por eso Santiago está diciendo, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es el medio. Pero vamos al propósito, está en este versículo, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y qué está queriendo decir? Y por eso te decía hace un ratito, imagínate la escena de la agricultura y del campo, porque aquí la palabra primicias en el Antiguo Testamento era una palabra muy usada, porque cuando nacía un hijo primogénito, varón, era la primicia, era consagrado porque era el primogénito. Como así también se consagraba al Señor todo el fruto, toda la primera cosecha del fruto del campo era consagrado al Señor. De ahí viene la palabra primicias. Todas las primicias eran dedicadas para el Señor. Y esto es lo que nos está queriendo decir aquí, perdón, el apóstol Santiago. Ustedes han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios
para tener una vida totalmente consagrada a Él. Mi querida alumna que estás escuchando, tu vida no es tuya. Desde que has conocido a Cristo como tu Salvador, tu vida le pertenece a Dios. Has sido salva para Él, para la gloria de Dios. Esto es lo que significa lo que dice aquí Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Fíjate ahí en los versículos 19 y 20, dice: por esto, mis amados hermanos, le está escribiendo a creyentes, mis amados hermanos, por esto ustedes tienen que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. ¿Qué está queriendo decir en otras palabras para hacértelo más fácil? Prediquen menos, practiquen más. Hablen menos entre ustedes y escuchen más lo que Dios tiene para decirles a ustedes. No se enojen cuando Dios tenga algo duro para decirles, cuando Dios te confronte con tu pecado, con la realidad, porque muchas veces vas a abrir la palabra y la palabra no es para acariciar nuestro oído y para endulzar nuestro oído. La palabra es para confrontarnos con nuestra realidad y con nuestro pecado. Por eso no te enojes, también consejo, cuando escuches un maestro, un predicador, un consejero que te confronta con un pecado que quizás vos no estás viendo. No te enojes porque la ira del hombre no conduce la justicia de Dios. Prediquen menos, practiquen más, porque Dios no va a cambiar sus principios. Santiago ahora va a insistir en sus lectores y les va a decir en 3 oportunidades: sean hacedores. 3 veces lo va a repetir esta frase en los versículos, mira, 22, 23 y 25. Y otra frase que quiero que resaltes en tu Biblia, porque me impactó mucho a mí y tocó mi corazón, es la frase que dice: porque el que oye y no hace, se engaña a sí mismo. Fíjate en el versículo 22 y lo repite en el versículo 26. Qué feo es el autoengaño. Qué feo es no reconocer cuando Dios me habla, cuando Dios quiere cambiar y transformar algo de mi carácter, de mi personalidad, de mis hábitos, de la vida que quizás no voy llevando bien en todas las áreas. Y yo hago oído sordo, y hago oído sordo, y hago oído sordo, y me engaño a mí misma. Es que la cristiana religiosa aparenta más de lo que es. Por eso Santiago lo que está diciendo aquí en este capítulo: sean bíblicos, no sean cristianos religiosos, vivan la vida, palabra clave, obedezcan la palabra de Dios. Por eso te invito, después de hacer una pequeña pausa, ahora vamos a hacer una pequeña pausa en este estudio para poder pasar al segundo bloque del estudio de hoy, que puedas estar orando y reflexionando. ¿Soy una cristiana bíblica? ¿Obedezco la palabra? Hacete estas preguntas. Yo me las hice y me las sigo haciendo. ¿Soy una mujer que vive la palabra de Dios? ¿Que inspira palabra de Dios? ¿Que tiene en sus labios siempre palabra de Dios para bendecir a su familia, a su esposo, a sus hijos, a sus amigas, a sus hermanas de la iglesia? ¿Soy así? ¿Soy esa mujer? Podemos hacernos esta reflexión ahora al cerrar este primer bloque, y luego te invito a que me acompañes en unos minutos más en el segundo bloque, donde vamos a ir contemplando las características que enumera aquí Santiago de una mujer bíblica, comparando con lo que sería una mujer religiosa. Nos vemos en un ratito. No